Ya estamos en el segundo taller de precongreso ya del Congreso Internacional de Psicomotricidad de Chile, que es el tercero, pero es el primero online. Somos un grupo de mujeres psicomotrices todas para hablar hoy día un poquitito de lo que es la psicomotricidad en Chile, de lo que implica estos espacios académicos, qué es lo que creen que viene después, o qué es lo que hace falta, o bueno, en fin, estamos transmitiendo a Facebook, así que si quieren preguntar también en Facebook, no hay ningún problema, pero tengo la sensación que con las preguntas de nosotros vamos a cubrir todo el espectro patronum que tenemos, ¿ya? Les cuento que está Claudia Mesa, que va a estar presente con una charla, está María Josefina Larraín, o Josefina, María Josefina, da lo mismo, María Josefina, con 3 comunicaciones, está Carolina, que va a estar junto a Tamara con una charla también, está Lorena, que también va a estar con una comunicación, Karina Monroy, que va a estar con una charla, Margarita Garrido, que va a estar también con una charla, Natalia Villar, que va a estar con una comunicación, y justo yo veo abajo al equipo de la fundación que van a estar como moderadoras de comunicaciones. Les va a tocar ahí lanzarse al mundo ya de moderación. Y entre todas juntas, algunas hemos estado juntas hace más de 10 años, 11 años, que ya llevamos trabajando juntas. Algunas se han formado conmigo y otras no, pero cada una ha tenido su camino, en realidad, de construcción de la psicomotricidad con esta característica que existe, que es como por un emprendimiento personal, ¿no? Como, como algo que uno decidió y lo hizo, ¿ya? Y es por eso que en Chile es súper valioso el aporte de todos quienes nos antecedieron, que son bastantes, con formaciones que llegaron a Chile a trabajar ya en el año 1986, que fueron abriendo un camino que ahora ya no es tan solo y no es tan de tierra, digo yo, ya estaba un poco más pavimentado para las generaciones que vienen. Así que pueden estar con el micrófono abierto, no hay ningún problema, no, esto no es como una clase de prekinder donde todos van a estar comiendo ravioles o etcétera, etcétera. Así que para que participen. No sé si alguien quiere saludar primero o, o la Claudia. Bueno, quiero dar las gracias a todos los que están conectados hoy día, dar las gracias a Marcela, también a Gonzalo por la organización. Creo que es súper potente tener hoy día espacio donde gente que se ha formado y que somos chilenas y somos todas mujeres súper potentes, podamos conversar. Lo más importante en estos momentos es que efectivamente, a pesar de que estamos lejos, la distancia del punto de vista físico, del punto de vista virtual, nos ha permitido poder compartir experiencias, ir desarrollando nuevos aprendizajes y al mismo tiempo da cabida a que otros nos escuchan y también otros se estimulen a que puedan seguir avanzando y que el trabajo, claro, efectivamente es difícil, pero que todos vamos creciendo en conjunto y avanzando todas de la mano. Así que muchas gracias por el espacio de unión y el espacio de diversidad que nos permite avanzar a todas. Bueno, está la Josefina, tú te vas a tener que retirar antes. Así que... No, pero me falta un ratito todavía, pero también concuerdo, agradezco el espacio, la iniciativa. Yo creo que una forma de posicionar a la psicomotricidad tiene que ver con crear redes, con unir las miradas. Esto no pasa por competencia, tiene que ver en función del niño, en función del adulto, en función del otro. Entonces, yo creo que mientras más podamos trabajar en equipo, independiente de las perspectivas, pero en función de ayuda, yo creo que acá tiene que ver con la posibilidad de asociatividad en términos de bueno, cómo mi historia o cómo la historia del otro se va en función de ayuda al otro, y más aún en periodo de pandemia. Yo creo que es clave la corporalidad, es clave también el tema de salud mental y que necesitamos armar fuerza todos. Sí, bueno, un tema que hemos hablado recurrentemente
Bueno, nosotros somos un equipo que está Steffi, está Valeria, está Paulina, está Fanny ahora, que decidimos desde el primer, o sea, ni siquiera se tomó la decisión, era evidente que no íbamos a hacer psicomotricidad online y que íbamos a estar en paro hasta que, en pausa, hasta que esto pasara, que podía durar muy poco o mucho. Estamos ya en el mucho y todavía yo creo que queda mucho todavía. Es lo que tú dices, es que nosotros sí somos personas que nos estamos preparando constantemente, que estamos moviéndonos constantemente, pero es en beneficio de otros, finalmente. En este caso particular de algunos son niños y niñas, en el caso de otros son adultos, y como estamos hablando hace un rato, ya personas grandes, adultos mayores, que, que se van a ver muy perjudicados con esta pandemia. Veamos qué viene después, porque no es menor. No es menor lo que viene. No sé quién más quiere hablar. Tal vez Natalia, que no la conocemos tanto. Justo. Hola a todas. Muchas gracias, Marcela, por la invitación. Feliz de poder aportar. A lo mejor no me conocen tanto, pero yo trabajo desde la universidad. Llevo 10 años trabajando en la Universidad Católica del Maule. Me formé en la Universidad Católica del Maule como profesora de educación física. Y bueno, allá en la universidad tuve una especialidad que se da en el tiempo, en el año 2000, de psicomotricidad, y fui formada por Tatiana Gurovich. Bueno, ella me siguió formando, sigo todavía en contacto con ella, y ella me introdujo a todo este mundo psicomotriz. Bueno, todos ustedes ya saben lo que conlleva estar en este mundo, que ya después uno quiere salir. De forma personal, seguí trabajando con niños, y después me contrataron en la misma Universidad Católica del Maule, y trabajo allá con los futuros docentes de educación física y educación parvularia. Me gusta mucho este encuentro, porque uno puede dar a conocer que la psicomotricidad, si bien es cierto, es una disciplina en que uno tiene que estudiar mucho y tiene que formarse como psicomotricista. En Chile, lamentablemente, yo lo digo lamentablemente, no es una disciplina que es tan abierta como en otros países, Argentina, Perú, etcétera, en donde muchas veces recae la educación psicomotriz en los propios educadores, en los docentes. En los profesores de educación física recae a veces en las educadoras de párvulo. Usted misma ya sabe que en Chile cambiaron las bases curriculares de educación parvularia y le están exigiendo a la educadora una educación psicomotriz, y eso no está muchas veces dentro del currículum académico de las universidades. Recién ahí Marcelita delante habló de que en la universidad Enrique, ¿cómo se llama la que está la Stephanie? Silva Enrique. Silva Enrique, tienen psicomotricidad. Nosotros en la Católica del Maule también tenemos psicomotricidad. Todavía nos falta, obvio, porque en la práctica con los niños, etcétera. Pero he intentado durante estos 10 años, desde que me dejó la profe Tatiana trabajando en la Universidad Católica, dar toda esta mirada que lamentablemente los educadores tenemos que muchas veces tenerla presente. Y no por ser no psicomotricista, no la podemos llevar a cabo. Yo sé que ser psicomotricista es algo muy potente, y que he tenido que vivir durante 10 años, transformarme, estudiar más, etcétera. Pero dentro del currículum académico de la docencia universitaria también se necesita dar a entender esta disciplina, y que los alumnos salgan con algunas ideas que ayude a la docencia y que ayude al tema de la infancia. Eso, yo ya llevo 11 años trabajando en la Católica del Maule, y con todas las carreras de pedagogía, y trato de dar este enfoque disciplinar de la psicomotricidad. Hoy en día, lamentablemente, con la pandemia ha cambiado todo esto. Cuando era presencial, llevaba a mis niños a trabajar con mis educadoras de párvulo, con mi profesora de educación física, para que realmente experimentaran y trabajaran con niños, porque la teoría es una cosa y la práctica es otra. Pero feliz, o sea, yo feliz de este encuentro, feliz de poder aportar un granito de arena de lo que yo he vivido dentro de la psicomotricidad académica, y que me ha ayudado mucho, o sea, ha ayudado en todo sentido. Feliz de aportar con esto. Bueno, ahí voy a, que igual le mando saludos. Ayer tuvo de cumpleaños Juan, tuvo Juan de cumpleaños ayer. Entonces, aprovechar de dar un saludo, porque él siempre nos dice que el psicomotricista solo no existe. O sea, eso es como
Eso es como el desarrollo infantil. Un niño o una niña sin un otro no existe. Entonces, en eso hay que intentar, por eso hay que intentar armar las redes, por un lado. Otro, que sí nos obligan ahora las bases curriculares. Bueno, una de las cosas de la psicomotricidad es que siempre fue garante de derechos antes que existieran los derechos infantiles. Y siempre, y desde antes de que existieran las bases curriculares del 2018, bajo la nueva Ley General de Educación, sí ya existía en algunas escuelas y en algunos, porque por esto que hablaba yo de antes, que había gente que por motivación propia, por emprendimientos personales, fueron metiéndose en la psico. Sí, ahora las bases curriculares a través de las orientaciones técnicas sí obligan a la gente a capacitarse, porque lo especifican las orientaciones técnicas. O sea, y yo ahí voy a seguir peleando que nadie puede trabajar, o sea, lo pueden hacer, pero por lo menos tiene que empezar desde el trabajo también a formarse, porque es una manera de engranar la práctica con la teoría. Pero sí que las bases curriculares y las orientaciones técnicas lo dice específicamente que ahora el psicomotricista se tiene que formar. Entonces, para allá tenemos que apuntar. Disculpa, El ir formando. Marcela, ¿Sí? eso permite que no quede una práctica supeditada al objeto. Entonces, claro, porque hay inversión para hacer cubos, para tener cubos, para objetos, pero no para la formación. Entonces, o sea, yo creo que esto es clave, porque ¿de qué sirven millones de salas de intervención temprana en donde no está la formación del adulto con respecto a esa atención del niño, etcétera? Entonces, yo creo que es clave porque eso quita a la formación. Sí, a la adquisición de competencia. O sea, tú tienes que ser competente para tomar decisiones en relación, en este caso, al desarrollo infantil o al desarrollo humano, en el caso ya de adolescentes, adultos, tercera edad, mujeres, etc. Y porque además están saliendo muchos temas que desde la ley se tienen que trabajar, que lo tiene súper claro, el tema familia, por ejemplo, es súper fuerte ahora. No se entiende ningún trabajo en el desarrollo infantil sin el trabajo con la familia. Y es más con la familia que con niño y niña. O por ejemplo, el apoyo a las cuidadoras de niñas y niños que tienen discapacidades múltiples, como lo hace Tamara y Carolina, que es darle el apoyo a la familia. Y desde ahí viene el bienestar infantil. Cuando entendamos eso, va a ser tal vez un poco más fácil incluso el ya empezar a trabajar más, que ya hemos trabajado harto, ¿eh? ¿Qué quieren que les diga? O sea, hay bases curriculares, o sea, orientaciones técnicas que nos metieron dentro de la ley, ya la gente está empezando a conocer la psicomotricidad porque necesita capacitarse, en fin. Claro, y lo que yo quería aportar en relación a la formación dentro de una carrera universitaria, ya sea kinesiología, como trabaja en la Universidad Silva Enrique, o Natalia, que trabaja desde párvulo, desde la educación física, que claramente es diferente cuando en la formación de pregrado enseñan de la manera correcta la psicomotricidad como debe ser, a que en otras carreras que actualmente también lo hacen, que le enseñan como un circuito motriz y no realmente como es nuestra profesión, nuestra disciplina. Por lo tanto, esa es una base que también desde ahí se pueden conocer esta carrera, por ejemplo, como me pasó a mí, que lo vi en un momento en un seminario que hizo Marcela, y luego ya de ahí me formé, me vestí de psicomotricista como lo hablamos en CICE, y también ahí uno puede comenzar esta carrera, esta profesión, no solamente quedarse con la formación desde el pregrado para poder intervenir, porque desde el núcleo corporalidad y movimiento es bastante exigente lo que pide, que es hacerse cargo de una sala. Para eso también están las orientaciones teóricas y prácticas del uso de la sala, pero con el libro no basta con el libro, con el semestre, sino que es un proceso continuo, y por eso también estamos acá previo al Congreso, que estamos en esta formación continua, que nunca va a parar. Sí. De hecho, es muy interesante, que es una de las tareas que tengo pendiente, es saber cuánta gente que se ha formado en psicomotricidad después sigue en formación continua, que es un tema no menor. Uno, con supervisión,
escribiendo, publicando, investigando, en fin, es mucha tarea la que hay que hacer ahí, muchos caminos que abrir, entonces se necesita mucha gente. Marcela, lo último que te quiero complementar, cuando hablaste de la familia, pucha, los invito a leer con la Patricia Nieto. Publicamos en octubre del año pasado un artículo en la revista Convergencia de Argentina. Nos costó muchísimo escribirlo, fue muy duro, y se llama precisamente aportes en la psicomotricidad clínica, acompañamiento psicomotriz dentro del contexto pandemia, y tomamos acá al final el psicomotricista pasa a ser un externo, pero el componente mediador es la familia. Entonces, ¿cómo pensar en un acompañamiento, sí, ahora virtual, porque no nos queda de otra, pero el mediador ya no es el psicomotricista, sino que es la propia familia? Y cómo habilitar espacios de juego, etcétera. Entonces, mira, trabajamos muchísimo. La idea era un levantamiento teórico al servicio de entender la psicomotricidad ya no solamente desde lo individual, sino que ya incorporando a la familia como un recurso protector, y también cuestionar nuestro rol, ¿ya? De que ya no solamente tiene que estar el cuerpo presente, sino que, bueno, cómo acompañamos, como que nos quita protagonismo en el sentido del psicomotricista. ¿Por qué? Porque acompañamos a un otro que es la familia y el niño. Así que ahí se los mando, porque la verdad es que trabajamos mucho y creo que aporta de alguna manera. Y no, o sea, es que todo aporta. Y sí que es difícil. Yo llevo 3 semanas esperando que me den respuesta de un artículo que me demoré 6 meses para poder presentarlo, pero bueno, son esfuerzos que hay que hacer claramente. Y sí, el tema de la familia yo creo que es uno de los temas más complicados que nosotros hemos tenido en la Fundación. Entender, bueno, la psicomotricidad es una profesión de mediación corporal, por lo tanto la mediación tiene que trascender a la familia claramente, porque, insisto, la ley lo dice hace rato, la familia es el primer núcleo de comunicación que tienen niños y niñas y de cuidados. Entonces, claro que ahí tenemos que hacer un trabajo con la familia importante. O qué pasa con las familias, ¿no, Carola? Que tienen un hijo o una hija con discapacidad múltiple. Que ahí hay un trabajo también que hacer de apoyo. Bueno, excusa a Tamara que no pudo venir porque nos tuvimos que sincronizar un poco. Ella tuvo que ir a ver algo de la fono y yo me quedé aquí para poder participar. Y bueno, nosotros brindamos apoyo a las cuidadoras en general, porque generalmente son mujeres, no solamente madres, porque generalmente también hay abuelas, tías, primas, hermanas. No solo apoyo desde el aspecto psicomotriz, como desde una asesoría psicomotriz, sino que también desde el cuidado propio, desde el bienestar. Entonces, por ejemplo, ahora nos hemos ganado algunos proyectos y estamos haciendo un taller que tiene que ver con eso, con el cuidado, con el autocuidado y la energía femenina, en el cual las cuidadoras están súper contentas, tienen su tiempo para ellas, en donde pueden estar en el fondo desconectadas un ratito, aunque sea del día, con su propio tiempo. Y aunque a veces suena feo como desconectarse de la vida, pero para ellas es necesario. Porque una persona con discapacidad múltiple o una persona que está en estado de postrada necesita muchos cuidados. Entonces, necesitan ese espacio para poder desahogarse un poco y preocuparse de su autocuidado. Así que nosotras en el fondo tenemos ese espacio, tenemos también ahora las charlas con la psicóloga que son de forma mensual, donde se trabajan diferentes temáticas, y de a poco hemos estado como armando como este cuidado a las cuidadoras, también con asesoría desde el área psicomotriz. Le mandamos videitos en donde vamos explicándole paso a paso cómo podemos cooperar en casa con ciertos tips. Pero en el fondo es un trabajo que se ha ido armando desde muy poquito y ha ido creciendo ya ahora con fondos que han ido llegando a la fundación, porque nuestra fundación
no recibe muchos dineros, así que se conforma como con el tema de los fondos que van llegando, de postulaciones, de rifas, de venta de ropa. Nosotros hacemos de todo para poder juntar dinero, padrino también. Así que, bueno, el tema fundación está súper delicado, muy delicado, sí. Y el tema privado también, o sea, a nivel de salas de psicomotricidad, no solo aquí, allá, en todas partes, esto de la pandemia ha sido no menor. Yo creo que todos lo sabemos. Nosotros estamos sin intervención de psicomotricidad como tal, así como cuerpo a cuerpo, desde octubre. Desde el estallido social. Nosotros también. Nosotros también. No hemos podido intervenir así como nosotras con niños. Pero sí, como les decía, hemos estado dando algunos tips a las mamás, cómo pueden a ellas también dar un espacio de juego en casa, cómo acondicionar ese espacio, cómo ellas hacerse parte de ese juego. Pero es complejo porque estamos hablando de personas que tienen discapacidad múltiple. Entonces no es tan simple. Sí. Marcela. Pero dime. Apoyando acá a Carolina y recordando que, bueno, hasta ahora todavía tengo intervención con una niña con dificultades múltiples, que fue una comunicación también que presenté en la Silva Enrique. Y es bastante arduo el trabajo que se hace para poder lograr esta comunicación directa entre la mamá y la hija cuando no la hay, y el apoyo. Entonces, súper muy gratificante además que poder tener esta posibilidad de ayudar. Pero al mismo tiempo, uno como psicomotricista tiene una responsabilidad en formarse constantemente, que eso para mí es indiscutible. La formación constante. Yo inicié la formación mía contigo en CISEP y seguí formándome constantemente en distintos lugares, donde me he encontrado con varias de ustedes, como Carolina, Margarita, y Josefina, con varias, y eso es súper importante porque al formarnos así como estamos, desde la responsabilidad, porque nosotros tenemos que dar un apoyo constante desde la responsabilidad, comunicación, el acompañamiento y muchas cosas que significan estar presentes como psicomotricistas. Y el trabajar con personas con dificultades múltiples es complejo y es valorable tener ahora espacios para poder compartirlo y poder seguir en este trabajo que es arduo. A mí acá en Melipilla también hemos paralizado todo lo que es intervenciones y hay un acompañamiento solamente virtual y también es complejo. Sí, bueno, acá también está... Acá no hace, no sé ustedes, pero yo no puedo tomar una formación continua desde noviembre del 2019, que fue la última que fui, que estuve una semana ahí full, y acá no han vuelto, digamos, o sea, no ha habido ningún curso más allá de lo que hay online, no han habido, más allá de lo que hemos podido tener con el equipo de sostenimiento, etcétera, pero no hemos podido más allá de eso, pero sí es súper importante, es súper importante. El otro día fui aquí a la pantalla, fui a una charla con Bernard Couturier, también fui, una de las cosas que impresionó es que él insiste en que hay que seguir formándose, que tú no debes trabajar, fue súper tajante, si no te sigo formando constantemente. Y dos, fue súper, le preguntaron por la psicomotricidad online y dijo, no hay ninguna manera, y no dijo nada más. Pero ha sido súper difícil y yo creo que el reencuentro después, porque sí que van a haber reencuentros, se van a tener que preparar también, y se van a tener que preparar formaciones, pues nosotros estamos cansados, estamos frustrados, estamos agotados, estamos hastiados, yo no sé qué otra palabra tenemos ya a estas alturas para describir lo que sentimos, ¿ya?
Lo bueno es que me va a dar tiempo para terminar el doctorado, que tampoco, y recuperar un poco de vida, pero sí que es un tema no menor la formación continua. ¿Ya? En Chile es muy difícil hacerla. Marce, en base a eso mismo, si tú te fijas, todas las opiniones más o menos son muy parecidas, que obviamente la psicomotricidad en Chile ya está siendo nombrada en muchos documentos, en muchas justificaciones, pero en sí todos nosotros tenemos una formación diferente de base, sea del área de la educación o sea del área de la salud, pero que para poder trabajar en psicomotricidad no basta con los elementos clásicos que pasan en la universidad y que a pesar de que actualmente se han ido modificando, no basta, y que al mismo tiempo debe ir haciéndose un proceso constante de modificabilidad frente a los paradigmas que uno tiene a nivel universitario, y que la profesión también te hace vestirte de una manera diferente, enfocarse, y que obviamente uno va transcurriendo desde el punto de vista educativo, atención temprana, terapéutica, otros están abordando más hacia la geronto, a lo largo de un abordaje a lo largo del ciclo vital, lo cual es súper importante porque antiguamente el paradigma era más enfocado solamente en niños, ahora ya vamos hacia el ciclo vital. Y al mismo tiempo, la intervención clásica que uno tenía era con la persona, del punto de vista corporal, pero actualmente frente a esto, también a pesar de que no estamos interactuando directamente, hemos tenido que empezar a pensar cómo poder hacer un abordaje que apoye el desarrollo de esa persona, el avance, la restauración, pero sin poder trabajar directamente. Por eso también uno cuando empieza a darse cuenta y hace sentido lo que es biopsicosocial, entonces aborda también a la familia y a su entorno. Y esto al mismo tiempo, cómo esto está afectando a la persona. Y si, por ejemplo, un niño, uno muchas veces, para que quede súper claro, uno no le enseña a los papás a jugar, porque el niño hace eso. Nosotros tenemos que ayudarlos a observar instancias donde pueda aumentar espacios de creatividad, de comunicación, de pensamiento operativo, pero en esa ayuda no es una terapia propiamente tal, sino que tiene que ver más con una consejería de cómo ir apoyando esto. Eso es, porque si ustedes se fijan en las dinámicas, todos estamos diciendo, desde, bueno, diferentes instancias, estallido social, pero época de pandemia, es muy difícil poder trabajar con el otro. Entonces, pero que al mismo tiempo la psicomotricidad y los que estamos trabajando en esto no es como que de la noche a la mañana ¡pum!, dimos vuelta al paradigma, sino que ha sido un proceso que ha sido muy, muy complejo, muy estructurando, apoyándose en el otro, ¿qué haces tú? ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo podríamos hacer? Revisando, estudiando, y al mismo tiempo, si tú me dices, todos queremos que se acabe esto, pero tampoco nadie sabe cuándo va a ser eso. Y lo peor es que estamos como que todos nos estamos preparando para la vuelta, que va a ser muy fuerte, muy potente, porque al mismo tiempo que uno piensa en esto, uno tiene que contenerse. Una de las competencias que tiene que tener el psicomotricista es que para poder ser un medio que ayuda a mediar el aspecto de otra persona, necesitas tú tener tu propia contención y tu propia organización estructural desde lo emocional. Y eso en uno es difícil de hacerlo en tiempos de pandemia. Entonces también uno tiene que pensar que en paralelo uno tiene que tener su proceso, su contención para poder hacer la contención de un otro. Y en eso yo creo que estamos todos trabajando en eso también en paralelo, y haciendo un abordaje. Y muchas veces el propio equipo de trabajo es tu propia contención para que tú puedas contener a los otros, a las otras personas. En mi caso, desde Psico-en-Comú, que es psicomotricidad en comunidad, yo empecé a pensar cómo llevar esta información de la psicomotricidad, que muchas veces es muy académica, compleja de que las familias entiendan muchas veces. Entonces, llevarla a las comunidades familias, y ahí creamos esta posibilidad, nos asociamos con diferentes grupos, ya sean kinesiólogas, asesoras de porteo, asesoras de lactancia, y creamos como una red en apoyo a las familias en este espacio de pandemia, como que se creó justamente para apoyar. Y la psicomotricidad, que las mamás en general conocen mucho estas otras áreas de lactancia, de parto respetado, de porteo, pero la psicomotricidad más bien la conocían como ligado más al movimiento autónomo y libre desde la Amy Pickler, pero no conocían otras áreas de la psicomotricidad.
Por lo tanto, ahí empezamos a conversar, a ver el tema de los espacios oportunos para el desarrollo que ahora ellas tenían que preparar en su casa, porque ya no iban a otros espacios sus hijos, y también el tema de sentirse escuchadas. Yo creo que eso es clave, que también Carolina lo dijo, de tener este espacio donde las mamás pueden decir: estoy cansada, estoy harta, ya no puedo más. Y eso también es parte de este trabajo que en este momento necesitábamos realizar, porque ya los talleres de bebé y familia no los podíamos hacer en presencialidad. Sí, consiste, alcanzamos a hacer uno en noviembre, diciembre, que fue para esas mamás, fue el primer momento donde sus hijos se encontraban con otro bebé. Por lo tanto fue bastante insignificativo Primera para vez. ellas ese, claro, Sí. porque de tanto Primera vez que tiempo en la bebés casa. veían a otro bebé A otro Exacto. por bebé. el confinamiento. Sí. Entonces fue súper significativo, y ahí tocar diversos temas de crianza, pero siempre dejando de lado la receta, como que uno como psicomotricista tiene el poder y decir esto sí, esto no. No, nosotros siempre estamos dejando de lado la receta, dando las oportunidades de que las propias familias vayan descubriendo lo que necesitan claramente, siempre y cuando no haya lo que siempre Marcela habla, como una vulneración de derechos, porque ahí uno tiene que accionar ya desde otra manera, pero claramente no podemos estar indicando a las familias cómo ellos deben cuidar y tener su crianza con su hijo. Así que ha sido bien importante este periodo de pandemia desde la contención. Visibilizamos mucho más a la familia, porque también la psicomotricidad Y a la trasciende a la psicomotricidad. familia y a la psicomotricidad, que bueno, hemos hecho también alianzas, por ejemplo, con Bolivia, que de casualidad entre una charla se empezó a hacer un trabajo con los colegas bolivianos, y ayer justamente estábamos con Marcela trabajando con ellos, y ellos recibían la información de la psicomotricidad educativa que estábamos hablando, como wow, qué bueno que conozco este espacio, como esas puertas que se abren también en este espacio virtual. Lo importante de lo que decía la Claudia, que creo que es algo que vamos a tener que creo que lo hemos vivenciado todo. Claro, lo común, Claudia, siempre van a ser las competencias, el dispositivo, el rol, el perfil. Eso es como lo común que tiene que ir en un lenguaje común y coherente. El tema de la coherencia aquí es donde va a empezar a tomar mucho peso. Y segundo, la coherencia de las instituciones para poder instalar los proyectos de psicomotricidad, que es un tema que se viene hablando hace 25, 30 años, está escrito, pero creo que ahora toma mucho más fuerza, porque la coherencia, una cosa es, ya, ok, hay orientaciones técnicas de psicomotricidad, describe el perfil del psicomotricista, describe sus competencias, describe el rol, están bastante bien hechas, pero son todas las instituciones escolares coherentes con un proyecto de psicomotricidad, es ahí donde tenemos que pelear, creo. Me parece. Y lo Como otro... un silencio rotundo. Es que yo creo que otro, sí. Lo que pasa es que el punto de coherencia es súper importante, porque lo que pasa es que tienen que tener claro que este proceso de acompañamiento que uno hace no es una varita mágica, y que eso va a tener costos y tiene repercusiones. Y no todos están teniendo los pantalones para hacerse cargo de esas repercusiones. A eso yo creo que aborda directamente lo que dice la Marcela. O sea, yo quiero que vayan todos los niños al colegio, pero están los dispositivos para poderse hacer cargo de coherentes, eso. claro. Claro, a eso voy, o sea, tú estás enfocado, es que ahí va el tema. ¿Qué es primero? ¿Quieres el proceso sanador o restaurador, o quieres el proceso, o quieres el producto? Y ahí va de la mano. Entonces, si tú entiendes que este es un proceso, tienes que entender también que de la mano vienen algunos costos de por medio que vamos a tener que quizás regular hacia más atrás, volver a enfocar, y no todas las... No solo eso, ¿puede la psicomotricidad inmediatamente volver a las escuelas ahora? Ese es el tema. Están las condiciones para, o sea, uno lo piensa, Distanciamiento por ejemplo, físico, en el punto de vista mascarilla, educativo, por ejemplo, espacio. claro, o sea, por ejemplo, nosotros podríamos estar, si somos, lo que yo siempre me hacía mi cuestionamiento, hay un niño que está pidiendo maternaje, ¿yo puedo hacer maternaje?
voy a poder interactuar con ese niño de forma coherente en un maternaje que necesita él, si estoy cubierta de todo, tú una mascarilla. Acuérdense que uno es nuestro elemento mediador efectivamente es la parte de la mirada, el lenguaje, la corporalidad, pero todos esos elementos muchas veces no van a estar preparados. Y al mismo tiempo uno ve que el otro se busca, los niños se buscan. Y en esta instancia tampoco estamos... Sí. O sea, es eso. A no Y ser además que, bueno, es bien especial porque uno dice, por lo menos en mi caso particular, yo realmente abordaba 2 niños y yo era un poco el mediador, pero 2 niños, decía yo. Mi espacio actualmente por metros no me va a dar. No nos da. Entonces, no da. Entonces, pero eso también yo estoy haciéndome cargo, pero yo no sé si todas las instituciones se van a hacer cargo. Eso es como hacer una lectura. Y por eso mismo tiene que ver con que uno tiene que empezar a mirar cómo poder ayudar. Por ejemplo, es súper potente lo que dice la Margarita. Uno puede declarar, y es súper válido decir, esto sí puedo hacerlo, esto no lo puedo hacer. Y si no lo puedo hacer, ¿quién más me puede ayudar? Porque el fin es la persona que estamos interviniendo. O sea, el fin es poder ayudar al otro. Entonces, si hay, por ejemplo, otra profesión que me pueda ayudar, por ejemplo, a hacer el tema de contención a la familia, la tengo que buscar. Y ahí volvemos al concepto de red. No sé, es como lo que yo pienso. Sí. Bueno, y también anoté, porque voy anotando todo. Yo soy la loca de tener hojas y hojas con apuntes. Excelente. Es que tal vez, y es un tema que hemos hablado con Karina, bueno, con Karina pensamos la una en la otra y ya sabemos lo que estamos Ustedes solucionan el mundo. Y es investigar sobre los reales efectos de la pandemia. O sea, no estamos solo hablando a nivel de desarrollo psicomotor, como me lo han planteado algunas personas, sino que hay otras cosas, el miedo a volver, el que estás cómodo y como estabas ahora, y volver a empezar una vida anterior o nueva, es súper compleja. Entonces queremos así hacer algo ahí, que lo podríamos hacer en conjunto todos, claramente. Sí, yo creo que un poco volviendo a lo que estábamos, el tema de la responsabilidad y la coherencia, yo creo que lo que hablamos el otro día con Xavi se hace, pero así, muy potente, porque, o sea, nosotros estamos muy lejos de lo que describía él en España, en cuanto a la burbuja y todo, y ya los profes se están volviendo locos con el tema de hacer clases, solamente clases. O sea, lograr un dispositivo para hacer psicomotricidad, difícil. O sea, él lo puede hacer, pero es porque hay una institución, el sistema de las burbujas, elementos superiores, claro, que han destinado que esto funcione. Pero porque la institución es coherente. Ese es el punto. Pero ahora la cuestión es volver. O sea, partamos del ministerio para abajo, que la cuestión no ha tenido coherencia, digámoslo. Nadie ha pensado lo que hablábamos, o sea, nadie se ha preocupado de que los niños, de la salud mental de los niños, de los profes, de nadie. O sea, la cuestión es volver, que volvamos al lenguaje, volvamos a la matemática, pero, y yo lo he visto publicado en muchas partes, preocupémonos de la salud mental primero. Desde ahí va a aprender el niño. Si el niño está cansado, está agotado, está estresado, está angustiado, nervioso, lo que sea, no va a aprender. Y dentro de esta ansiedad, del estado en que están nuestros niños, la familia, los profes, es muy difícil que logremos objetivos académicos, porque para allá estamos apuntando. Y nadie se está acordando de la salud mental, entonces yo no veo que las cosas se estén haciendo realmente pensando en las personas, ya ni siquiera en los niños, sino que en las personas, para que salgan bien, sino que simplemente es cumplir el checklist. Es como, volvemos a clase. El objetivo. Los profes están presentándose a trabajar, están trabajando. Claro, porque la sensación de que los profes están, no sé, de vacaciones en sus casas, es lo que han transmitido las autoridades,
Entonces es súper complejo y desde ahí se ve la incoherencia por lo menos de lo que está pasando en nuestro país. Y eso hace que se vea lejana la posibilidad de volver. Ahí Stephanie les puede contar mejor, que ella es la que está a cargo del tema, yo lo vi desde más de afuera, pero en este proceso de pandemia se pudieron hacer actividades psicomotrices, pero bajo un cuidado tremendo. O sea, en instituciones partamos que son instituciones. O sea, los niños están absolutamente en un ambiente cerrado. Los niños incluso con PCR, los estudiantes de kinesiología van con PCR previamente, con una serie de condiciones, pero se pudo hacer en grupos pequeños. O sea, hay condiciones sanitarias que eventualmente nos permitirían volver, pero nuestras autoridades están, saben, tienen el conocimiento, y por otro lado están dispuestos, porque implica gasto, obviamente, implica hacer más PCR de las que estamos haciendo, implica tener más, eventualmente más protección, sí, eventualmente limpiar más seguido, sí, implica hartas cosas. De que se puede hacer, pero por ejemplo, no podemos tener como estamos ahora, con una profe haciéndose cargo de todo un curso, porque seguimos con ese tema de que hay una profe haciéndose cargo de todo un curso. Quizá en la sala hay 5 chiquillos, pero en la casa están los otros 30. Lo que pasa, Karina, sigue haciendo cargo una profesora de 35, no importa que no estén físicamente, pero esos 35 necesitan atención. Entonces, lo que pasa es que aquí vamos a hablar un tema súper político, el bienestar, Karina, sabemos que cuesta dinero, ¿sí? y eso es lo que tenemos que transformar. O sea, el bienestar claramente no es gratis, cuesta dinero, pero voy a hacer un repaso, ojo, que sale de nuestros impuestos, así que no pongamos las pilas, exacto. Pero es súper interesante también el preocuparse de la salud de las profesoras y de los profesores. Ojo que tuvieron un año miserablemente agotador en el 2020, pudieron ajustarse inmediatamente al desastre que se venía, aprendieron de Zoom, de PUM, de todo, menos que nadie, y sacaron adelante el año. No vamos a analizar si es lo correcto o no, si es de calidad o no, pero lo hicieron. Y merecen, también debemos pensar que para el bienestar de la calidad o para la calidad educativa, claramente debemos pensar en el bienestar de docentes, claramente. O sea, no... Y que cuesta dinero, sí, cuesta dinero, pero es el bienestar de nuestro futuro, incluso de estos niños que van a crecer. Saludos a mi amigo personal, sí, a mi amigo personal. Bueno, y aprovechemos a saludar, está Mariana, está Jonathan, está María Delia, está María Fierro, está Claudia Bravo, a todos que están saludando, Monse, está Natalia, estamos todos, Rocío también, a todos un saludo a todos los que nos están mirando. Pero sí, a eso me refiero con la responsabilidad social que tenemos. O sea, resguardar la salud también de los adultos y adultas que están a cargo del bienestar de la infancia. Familias y profesionales. Y eso claramente cuesta dinero. El dinero está, no voy a decir dónde está, pero está. No es tan difícil conseguírselo. Pero no quiero que me bloqueen Facebook ahora, ¿vale? Porque ya con todos los hackeos que he tenido, suficiente. Pero de que el dinero está. Sí, y cuesta dinero ahora. El tema es que, por ejemplo, ya puede ser una inversión ahora. Te ahorras al futuro. Exactamente, nosotros los daños, yo creo que nadie está midiendo los daños que se están presentando ahora. O sea, todos esos niños que están teniendo situaciones de cuadros, nadie los está viendo, los van a atender porque no estamos evitándolos. Entonces, en un futuro vamos a tener que invertir probablemente el doble en reparar. Exacto. A esos niños, ahora que son niños, los vamos a tener que reparar en la adolescencia. A los adolescentes los vamos a tener que reparar cuando sean adultos. Vamos a
tener generaciones. Y eso cuesta mucho más dinero todavía. Va a pesar muchísimo más. Y tenemos profesionales, o sea, algo que podríamos haber contenido en un momento, lo vamos a ver explotar después, o sea, ya está explotando, siento yo, y después los vamos a ver en otras cosas, o sea, cuadros que eventualmente podrían evitarse, los vamos a ver desencadenarse en un futuro. Todos sabemos que el tema de salud mental ha estallado a los niveles de violencia intrafamiliar, y de ahí para arriba, porque hay casos terribles que se han escuchado últimamente que tienen que ver con la salud mental de la gente y con el hecho de que colegios, universidades e instancias externas eran muchas veces refugio de las personas que eran víctimas de distintas situaciones en sus hogares, ya sea de salud, de violencia, lo que sea. Entonces, nos vamos a hacer cargo. Somos gatillantes, muchas veces. Ojo ahí. Porque, por ejemplo, ¿cuántas mamás tienen las herramientas, cuántos papás tienen las herramientas para poder conectarse con sus hijos desde la casa? Porque no tuvieron esa conexión antes, por eso lo que dice la Karina. No tienen la conexión, no tienen contención, no tienen red, entonces finalmente nos convertimos en gatillantes de ese tipo de violencia, o de ese tipo de vulneración. Estamos en un bucle, yo digo que es un bucle de dificultades vinculares que tenemos que trabajar, por eso nosotros hemos hablado constantemente, la psicomotricidad tiene que estar ya, jardines infantiles, colegios de perogrullo, pero a lo largo de todo el ciclo vital, pero Sename, un montón de situaciones, talleres de bebé, familia, o sea, hay muchas más circunstancias temporales y espaciales u otros dispositivos donde debería estar la psicomotricidad. Mira, acá, yo creo que por tocayo, un saludo un momento a Marcelo Hernández, mi tocayo, le mando un saludo enorme, dice que sí que es preocupante porque él está en las escuelas, es preocupante la situación de la familia, en los colegios están en normalidad, coloco entre comillas, y creo que habrá muchas consecuencias negativas. Nos manda saludos, tremendo equipo en este congreso, etc. Y Ale, te van a contestar, Ale del Pilar. El tema es cómo también estar preparados para lo que tú dices, Steffi, porque no sé si todo adulto está preparado para contener o para enfrentar o para hacerse cargo de esto que está pasando. Y en eso hay que estar, por eso digo yo, ya hay que estar preocupado de si los cubos son azules o rojos, o de si están jugando, o de que el juego es fantasía, es maravilloso, es mágico. Mira lo que hace, los niños se transforman. Sí, está todo escrito, el juego es un factor del desarrollo, el juego debe estar porque debemos garantizarlo, porque es un derecho infantil, así como junto a otros derechos. Entonces hay que tomar la responsabilidad de que somos garantes de derechos infantiles y que debemos estar preparados para todo lo que está pasando, porque igual el tema familiar, lo complicado, el tema de creer que el que te vaya bien en el colegio te va a dar un futuro, podemos poner 100.000 ejemplos de que no es así. El tema de que si eres coordinado te va a ir súper bien en la vida, podríamos poner también ejemplos de que no es así. Entonces ya la psicomotricidad, por lo menos en Chile, con lo que se ve ahora, ha dado un paso adelante. Estamos hablando de políticas públicas, hemos avanzado también académicamente, ya hay gente que se está doctorando, y esas tesis van en la línea de investigación de psicomotricidad, en fin, o sea, ya empezamos a hacer un poco más, hemos dado pasos, claramente, y tenemos que tener muchos más pasos que dar, muchísimos más, pero hay que estar preparados. Pero yo creo que por eso se volvió tan importante, si bien no hemos podido, yo creo que todos estamos, los que hemos estado, no hemos podido desarrollar la psicomotricidad presencial, y que no es reemplazable. Creo que el rol de alguna manera, si bien con otros medios se cambió. O sea, este tema de los talleres y el trabajo a distancia, lo dijeron súper bien, creo, todas. Nosotros hicimos un pequeño taller, muy, muy pequeño en la universidad,
pero yo creo que el tema finalmente se tradujo en contener y finalmente velar por la salud de estos niños, velar por el cuidado de estos niños a través de la contención familiar. O sea, yo creo que todos los que lo manejamos, estudiamos y todos sabemos que sin familia no hay desarrollo. Es la primera fuente de estímulo y es la que moldea el cerebro de ese niño. O sea, lo tenemos súper claro. Exacto. Entonces, si no contenemos a la familia... Es más, el amor. O sea, porque si hay familia y no hay amor de por medio, y hay malos tratos, o sea, ya hemos ido hilando súper fino. O sea, aquí es necesario trabajar y garantizar buenos tratos, que las familias puedan, como dice la Montse Rizo, ¿no? El enamorarse perdidamente de este ser que nace y que tú te vuelves loca de amor. O sea, yo no sé, acá varias son mamás, otras no, pero sí o no que uno siente un amor inconmensurable, eso uno siente que va... Hay mamás que me lo escriben como que van a explotar, como que ya no dan más, que darían la vida. Creo que hay muchas frases para eso, ¿ya? Pero yo creo que el amor y los buenos tratos aquí los debemos garantizar con una normativa que sea robusta, coherente, equilibrada, equitativa, igualitaria, etc. Y las instituciones, por ejemplo, también, las instituciones también tienen que tener esa mirada, porque son parte de la... Sí. Efectivamente sí, se transforman los niños, se transforma la familia, pero también los establecimientos, las instituciones donde estamos sufren una transformación de a poco, que empieza a ser muy lenta, pero que después ya va agarrando un poquito de vuelo, que es lo que yo intento decirle siempre a los alumnos, sobre todo del diplomado, que nos dicen, pero ¿cómo justifico esto? Y finalmente yo siempre les digo, es tiempo y que la ley. empiecen a ver los resultados, exacto, y ahora tenemos ciertas herramientas que nos van avalando, pero es complejo, por ejemplo, llegar con una mirada muy desde el apego, muy vincular, trabajemos con el cuerpo a ciertas instituciones que evitan finalmente eso. Entonces también es importante siempre hacer el trabajo con ellos también, y no quedarnos solos con la familia o solo con los niños. Pero podríamos hacer una muy buena investigación. No le ocurre a... Disculpa, solamente para acotar la misma idea que decía Stephanie, y que también habló delante Claudia, me parece, esto de trascender la psicomotricidad, de no quedarnos ahí nomás nosotras o las que conocemos la psicomotricidad, porque a mí me pasa mucho que un tiempo desde que salí, en 2000 y algo, 2003 de la universidad, todo estaba en Santiago, por ejemplo, y tenía que ir siempre a Santiago a hacer todas mis formaciones, todo porque yo soy del sur, y muy poca gente conocía acá. Me tocaba ir a capacitar a jardines que realmente tenían otro concepto, como antes hablaban de la psicomotricidad, de los circuitos, de los famosos circuitos, porque ese era el contenido académico que se entendía en un tiempo y que se daba a conocer en un tiempo en las mallas curriculares de la educación. Entonces, lo que Dante decía, me parece que Claudia, eso de aportar entre todas, de hacerlo más masivo, pero siempre con la responsabilidad de seguir formándose. No que por leer un documento o un libro de Couturier ya soy y entiendo la psicomotricidad como tal, que eso es mucho más que eso. No, y han hecho otra cosa. Se leen los libros porque hay un eje teórico, van a clases de yoga porque hay un eje práctico, y hacen circuito porque hay que hacer la práctica. Exacto. A ver, un poquitito más en serio, digo yo. No. Sí. Entonces, eso también yo creo que muchas veces pasó. Creo que aquí en Chile costó un poco entender bien todos los términos psicomotrices, porque un tiempo estuvo demasiado segregado para ciertos grupos solamente, y hoy en día, lamentablemente, esto explotó. Ahora la tenemos en las bases, como antes decía Marcela, la tenemos en las bases curriculares. La educadora, yo se lo digo de forma bien personal, en el año 2018 tuve que hacer muchas capacitaciones aquí donde yo vivo, en mi comuna, en mi región, porque las educadoras de paro realmente no entendían la palabra psicomotricidad, sino era circuito motriz. Entonces, eso nos hace... Pero eso sigue pasando. Y sigue pasando. Sigue pasando. Con Margarita lo tuvimos que explicar ayer y antes de ayer reiteradamente. Es como algo normal para la gente. Sí. O que el ritmo es psicomotricidad, o que psicomotricidad fina, psicomotricidad gruesa.
Hay una pregunta que me hicieron la semana pasada, no me recuerdo. Bueno, que el yoga, que la danza son psicomotricidad. No, son yoga, son psicomotricidad que hacen un tremendo aporte al desarrollo infantil, pero es desde ahí donde tenemos que cambiar los conceptos. Pero eso significa que tienes que estudiar, que tienes que investigar, que tienes que leer. Y nosotros sí sentimos que la gente no lea. Eso es un llamado que yo hago. Sí. Nosotros sí sentimos que no se lee, ¿ya? Sí. Eso por un lado. Y otro es que creo que esto de que te den siempre la receta ha hecho que muchas veces la gente no tenga la iniciativa, porque además, lo digo súper respetuosamente, cuando a ti te dan la receta y te falla, el que te dio la receta es el que tiene la culpa. Tú no te haces cargo. Entonces, yo creo que en eso también hay que ir haciendo un trabajo, no solo en la psicomotricidad, aquí hablan, lo dijo Josep Rota el otro día, y lo han dicho muchos, el trabajo con las educadoras de párvulo, que tienen que estar más cercanas al movimiento porque hacen un trabajo inconmensurable. Y más allá de que tengan un exceso de trabajo, porque sí también hay que decirlo, pero sí, pues que es uno de los trabajos importantes que necesita nuestro país hoy día. Y tenemos que pensar en el bienestar de ellas también. Entonces ahí una formación en psicomotricidad sí que les entrega mucho bienestar, muchísimo a las educadoras de párvulo. Porque hay un reencuentro con ellas mismas, con su cuerpo, hay una transformación y eso es súper bonito. Pero hay que hacer ahí un gran trabajo, Natalia, mucho. Mucho. María Fierro dice que hace un tiempo vi una publicación que ofrecían psicomotricidad para cumpleaños, circuitos y más circuitos. Ya, lo que pasa es que eso nace desde el no saber, pero yo también entiendo que la gente necesita el trabajo. O sea, claro, pero sí son cosas que son labor. Nosotros, ahí insisto que es donde tenemos la responsabilidad, debemos, como lo hace la universidad, distintas universidades, asumir la responsabilidad que esto significa. O sea, hay que investigar, hay que publicar, hay que formar, en fin. Es que ahí de nuevo volvemos a la responsabilidad, coherencia de muchas cosas, porque no podemos esperar, por ejemplo, yo entiendo con todo el cariño y respeto que tengo hacia las educadoras de párvulo y valorando absolutamente su trabajo, si en los años más grandes, ¿por qué un profe no puede hacer todas las materias? ¿Por qué la educadora de párvulo tiene que llevarse el peso de todo? La educación de todo el desarrollo. ¿O por qué le tienen que endosar la psicomotricidad ahora a la educadora de párvulo? ¿En qué momento? Por eso, entonces, no se trata de que ellas no lo sepan y no lo manejen y no lo puedan hacer. No se trata de eso, sino que ¿por qué endosarle la responsabilidad de todo? Exacto. Ahí debería haber un equipo educador. Entonces, es complejo, siento yo, y ahí también la responsabilidad de las instituciones formadoras. Aquí en Chile no tenemos la carrera psicomotricidad y por lo tanto los que terminamos en esto venimos de distintos ámbitos. Afortunadamente la psicomotricidad ahora se escucha, se sabe. Cuando yo empecé era como, y todavía incluso es como, tú eres kinesióloga, sí, o tú eres del área neuro. Eso lo hace el profe de educación física. Sí. No, el profe de educación física tú sabes. Claro, o la terapeuta ocupacional. Claro. Y eso no es así, o sea, nosotros tenemos práctica en psicomotricidad, tuvimos que partir yo creo que un poco al revés. Nuestros alumnos les pasa el fundamento, en algún momento pasa lo teórico, y ahora tenemos la fortuna de que lo pueden ver en lo práctico, lo pueden vivenciar. Pero parte de nuestra responsabilidad es que ellos sepan que no porque tuvieron esta práctica es llegar a hacer. Exacto. Claro, así como por ejemplo, si yo quiero ser y dedicarme al área de neurología, tengo que especializarme. No puedo decir que soy terapeuta en neurorehabilitación si no me especializo. No puedo llegar y decir que soy terapeuta cardiorrespiratoria y ir a trabajar en una UCI porque hice una práctica. Una semana a hacer yoga y hago yoga en el jardín infantil. Entonces, para nosotros,
para nosotros parte de la responsabilidad es que nuestro estudiante lo vea, lo vivencie, pero además que se vaya con la idea de que si esto le gustó y quiere dedicarse a esto, tiene que seguir con una formación continua, como es en cualquier área, por lo menos yo hablo desde mi área, de la kinesiología. La formación continua es para todos los profesionales en su área de especialidad, y por lo tanto, el que se quiere dedicar a esto tiene que formarse y tiene que seguir estudiando forever. O sea, yo ya llego poco a las salas de psicomotricidad, hago poco, ya trabajo más la gestión y me estoy dedicando más a la formación de la gente que llegamos a esto, pero dentro de eso la responsabilidad es fundamental, creo yo. Y dejar claras las ideas súper claras, y así todo yo tengo que seguirme formando, tanto en lo que es la educación, y tengo que seguirme formando en psicomotricidad. Yo no puedo hablar de psicomotricidad si no estoy actualizando los conocimientos de la psicomotricidad. Y sin cada cierto tiempo pasar por una sala y atender, o sea, si atiendo poquito, pero igual lo hago. Yo siento que un profesional, cuando habla de una técnica, no puede no ejercerla. O sea, de hecho, es un poco el tema la de misma las modas que llegaron. Disculpa, ya, lo Marcela. que pasa es que la moda, no puede haber moda en educación. Es exacto. Yo lo decía por un tema Y en principal, que en el desarrollo. año 2013, yo siempre me acuerdo, en el año 2013, no sé, bueno, yo creo que deben conocer Catherine Quintana, Emi Pickler, llegó con todos estos conocimientos nuevos y empezó todo el tema de Emi Pickler en la educación parvularia también. Y como que se piensa, como decíamos antes, esto de leer un artículo de algo y ya sé lo que es. Y empezó la red Pickler a dar sus conocimientos, a hacer formación, ¿cierto? Y en educación parvularia también ingresó muy fuerte, de 0 a 2 años, toda la metodología Pickler. Entonces, yo me topaba con jardines en que me decían que estaban haciendo Pickler porque tenían al niño en el suelo jugando y decían que estaban solos, autónomos, haciendo metodología Pickler. Pero los otros pilares que se manejan en la pedagogía Pickler, los cuidados cotidianos respetuosos, el valor de la actividad autónoma, etcétera, no estaban. Pero no, yo estoy haciendo Pickler porque tengo al niño en el suelo con sus juguetes solito y está jugando solo. Entonces, en Chile muchas veces copiamos modas y creemos que por ver un video en YouTube, leer unos dos libritos, ya tenemos la teoría. Y lamentablemente la teoría nunca acaba. O sea, yo nomás llevo 11 años, ojalá que hay más que tienen más tiempo estudiando. Llevo 11 años estudiando a Couturier, estudiando psicomotricidad. Llevo 6 años con Pickler estudiándola y sigo aprendiendo. Entonces, eso es lo que pasa, que yo creo que la educación no puede ser así, como lo decía también. Lo que pasa es que yo creo que cuando escuchas estos discursos, o como discurso, pero cuando es lo que es la metodología Pickler, cuando es la psicomotricidad, cuando empiezas a ver cada técnica, tú la sientes muy cercana. Yo creo que eso pasa mucho, que lo sientes muy cercano y te atrae mucho también. A mí la psicomotricidad me atrajo muchísimo y por eso seguí. Llevo más años con la psicomotricidad que casada, ojo. El casado está al frente. Pero hay un denominador común que lo dicen todas las investigaciones, todos los profesionales, y que eso no es discutible, es que ninguna técnica es significativa si no hay vínculo, si no hay un otro. Y en eso tienen que estar todos y todas las profesionales súper claros. Yo creo que es ahí donde tenemos que hacernos responsables y tenemos que tener competencias vinculares, no solo con quienes trabajamos, sino que con otros profesionales también. O sea, el saber acudir, el saber decir, el tener un equipo de red que te contenga, que contengas, funciones, sí. Pero por ejemplo, Marce, para poder tener tan claro eso, ese es todo un proceso. El decir, yo puedo hacer esto, y dejar un poco también de lado el ego para poder mostrarle al otro y no invadir el campo de un otro. Y al mismo tiempo, claro. El concepto, por ejemplo, súper claro, ¿cuándo yo soy psicomotricista? Eso es una pregunta que todos deberían cuestionarse, todos deberían saber. Por ejemplo, para Chile, mi título es kinesióloga, mi título profesional es kinesióloga.
con formación en psicomotricidad que me puede llevar en un proceso con todo a ser psicomotricista a estas alturas. Pero, por ejemplo, a mí eso es súper importante. O sea, yo tengo una raíz que es mi título para todos, porque el Estado de Chile, el psicomotricista no está reglamentado. Pero eso es una cosa que también hay gente que tiene que tener súper claro, que eso va más allá en conjunto, pero también es importante porque... Es una pelea política. Claro, y todos los profesionales están atendiendo a la persona, y ¿qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que hago yo? Y ustedes son un híbrido. Específicame. Entonces eso también uno tiene que entender, porque si no empieza... Nos da temor. Sí, porque ¿qué es lo que pasa? Es que esto mismo puede producir resquemor y problemas con otras profesiones, y la idea no es tener problemas, sino que trabajar en red. Por lo tanto, yo respeto tu trabajo, yo sé lo que tú haces, y esto es lo que hago yo, y te lo muestro. Claudia, y ahí también, sí, énfasis de que uno también sepa cuando, por ejemplo, en nuestro caso, cuando soy kine y cuando soy psicomotricista, porque tampoco podemos mezclar. No. Porque quizás, por ejemplo, la Margarita tiene un área más pedagógica, por ejemplo, nosotros quizás estamos más vinculados a la salud, pero no por eso dentro de la sala nos vamos a convertir en el kine psicomotricista, en la terapeuta psicomotricista, en la profesora psicomotricista, sino que finalmente todos llegamos ahí como psicomotricistas. Claro, porque hay conceptos diferentes. Y esos conceptos diferentes tú lo tenés que tener súper claro, y en ese proceso de estudio tenés que tenerlo tú claro para poderlo replicar a los demás. Porque no pueden la coherencia. Claro, por eso te digo que no puedes hacer el trabajo de un otro, pero también tú tienes que ser claro contigo y dejar un poco el ego de lado, así como hoy no soy capaz de hacer eso. Claro, y también yo pasa no lo sé que muchas veces, en mi caso, cada vez me alejo más de mi profesión, que es profesora de educación física, porque siento que cada vez soy más psicomotricista, porque claramente una y otra profesión no es lo mismo, y una es muy directiva y cuesta, y uno puede ir integrando, ir cambiando su práctica, pero finalmente igual hay que poner notas, son situaciones que son complejas, y uno después va tomando decisiones, quizás con tu título de profesora, como en mi caso, hago psicomotricidad en la escuela, aunque me paguen como profesora. Entonces también eso es lo que uno, como que ya siendo especialista y formándose, y no teniendo la profesión acá en Chile, uno puede hacer, que trabajar con tu título, pero finalmente estás ejerciendo la psicomotricidad solamente, o la mayor parte del tiempo. Y lo otro que quería comentar en relación a los profesores de educación parvularia, que muchas veces les tocó este rol, bueno, yo conocí el programa Corporalidad y Movimiento de hace mucho tiempo, llegaron a mi escuela antiguo, como, claro, a conocer la práctica, intentando ellos de buscar y de entrar a los núcleos, al marco curricular de la educación parvularia, distintas experiencias, y llegaron a mi colegio, a mi trabajo, y bueno, luego yo después conocí el proyecto que ellos tenían con la comuna de Los Espejos, donde ellos crearon muchas salas de psicomotricidad, y la tarea era formar desde sus cursos, y también algunos cursos presenciales, a uno que otro profesor de diversos colegios de Chile. Entonces, ¿qué les pasó? La idea de ellos era que pudieran estos profesores de educación parvularia, educadores, pudieran hacer psicomotricidad luego haciéndose cargo de estas salas. Después que pasara el proyecto, que eran 6 meses, donde ellos sí contrataban un psicomotricista como que fuera una vez a la semana a cada colegio. ¿Y qué sucedió? Que yo fui a esa formación, por el CPIP estuvo ese curso, y yo lo tomé también, y pasó que yo conocí a los educadores que estaban tomando este curso y que debían hacerse cargo de la sala y tomar esa responsabilidad, y ellos decidieron que no lo iban a hacer. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que con estos cursos no se formaban como psicomotricistas, que como que se confundían y se enredaban con el grito, con el juego libre, y no entendían nada. Por lo tanto, estos cursos como que les dio un poco de conocimiento desde la teoría, de lo práctico ellos observaron, nunca pudieron ellos mismos ser psicomotricistas en esa sala, y ahí pasó que las salas quedaron sin poder seguir trabajando. Incluso había una estudiante de nosotros en terapia que trabajaba ahí, claro, ella dejó, y las salas quedaron sin psicomotricista, porque ahí también está la responsabilidad del profesor, que dice, no, realmente yo no puedo, y claramente yo tengo mis competencias de educador, y no voy a hacer psicomotricidad. Ahí yo creo que está el punto de quiebre, que lo está diciendo acá también Carlos Halp, sí.
Dice que el problema es el ego del adulto. Cuando tú pones la mirada en el niño o en la niña, en las necesidades de ellos de desarrollo, el ego baja como todos nosotros sabemos. Pero, por ejemplo, también hay que entender que si hay una necesidad de parte del adulto, por ejemplo, de trabajar, y a mí me dicen, ya, tú sabes psicomotricidad, entonces puedes manejar esta sala de integración sensorial, por necesidad lo van a hacer. ¿Entiendes? Por eso yo digo que aquí debe haber menos juicio y debe haber más información, más capacitación, más formación. Debemos seguir peleando en esto. Porque aunque saliera la carrera, que lo hablamos ayer con los de Bolivia, aunque saliera la carrera como la tienen allá en licenciatura en 2 universidades, va a haber un bache. Entre que hay gente que se está titulando de psicomotricista y hay gente que sigue teniendo la idea fantasiosa de lo que eso no es la psicomotricidad. Y eso tenemos que hacernos cargo también cuando en Chile se cree la figura del psicomotricista. Porque no es para sacar una licenciatura. Sacar una licenciatura, créanme que no es tan difícil. ¿Ya? Bueno, ahora sí. Hacer todo ahora es difícil, pero bueno. Sí, pero por ejemplo, Marce, el proceso que uno hace como profesional que viene desde otra área, cuando tú, por ejemplo, uno dice, ya uno tiene, al comienzo es como ansioso, como que trata de leer todo, revisar todo, Sí. y como que todo te hace juego, y es como choques cognitivos y todo. De repente empiezas a decantar, y empiezas a decir, ya, ahora de a poco. Al comienzo está este susto de la intervención, de qué haces tú, de esta cuestión de que, oye, saca las manos, como quienes saca las manos, empieza a usar la mirada de otra forma, empieza a abordar desde otra mirada. Y por ejemplo, actualmente, lo que en este tiempo que yo digo, oye, hace un año que yo no puedo entrar a mi sala, pesco mucha documentación de que tengo hace mucho tiempo de, no sé, de Juan, de Pablo, de otros libros, los mismos libros tuyos, tomo y leo, y mi percepción a la lectura que tengo eso ahora es siempre encuentras algo nuevo. Esta misma conversación de sentir que no estáis solo, que ya, por ejemplo, tú decís, estoy metiendo las patas realmente, o qué estoy haciendo, en esta conversación sirve para poder segurizarse de lo que estás haciendo y hacer que estos choques cognitivos que se te producen ahora están produciendo en ti cambios, y esos cambios se están notando no solamente en el pensar, sino en el hacer. Y el aceptar, se va organizando. Claro, y el aceptar de decir, sabes que yo no voy a hacer terapia online, pero sí voy a hacer un acompañamiento a la familia. ¿Qué es lo que es la necesidad en esos momentos? Y es la necesidad, pero para eso no significa, y hacer entender a un otro de por qué no y por qué sí, y te digan, pero igual tienes que vivir, efectivamente, pero yo creo que es súper legítimo que otras personas lo hagan, pero yo no lo voy a hacer por el derecho que no debo vulnerar en ese niño de o niño en esa y niña. Claro. ¿Te fijáis? Sí. Entonces, ahí es todo como, es como que este tiempo que ha sido como en pausa, es un pausa en constante en el sentido de que uno ha aprendido a decantar, ha aprendido a organizar, y insisto, o sea, todos tenemos, no sé, un proceso que ha sido como que al comienzo absorbías todo, y procesáis poco, pero ya como que estás bomba, y ahora estás como decantando, observando de todos los documentos que uno tiene. Yo de repente pesco documentos que tenía en 2005. ¿Qué es psicomotricidad? Yo lo leo y digo, oye, ahora lo entiendo mucho mejor, porque o sea, te hace más juego, tienes más experiencia, el abordaje de los niños también es diferente, y la seguridad, las necesidades son diferentes. Y la seguridad que uno transmite seguriza también esa familia. Y también bueno, yo el otro día, exacto, el otro día lo dije, el último seminario vivencial que fui fue acá a un curso del doctorado, a un curso de formación del doctorado con Daniel Calmels. Y por fin pude tener algunos libros que no había tenido. Así que estaba de lo más. Pero fue el último. Pero bueno, todos los demás fueron virtuales. Pero es verdad esa ansiedad de querer todos los libros, de querer todo el conocimiento, de quererlo todo en un principio, y no, ya, pero no, es como cuando salió el iPod.
cuando uno quería tener 15.000 canciones. Ahora puedo tener todas las canciones porque yo soy la del cassette, que no podíamos tener dinero para todos los cassettes, digamos, que te gustaba de música. Con el lápiz. ¿En qué momento escuchas 15.000 canciones? O sea, puedes tenerla, pero lo que tú dices es súper importante. ¿En qué momento leo todo? ¿En qué momento entiendo en eso? Porque en Uruguay todas andaban con miles de libros. No saben la loca. Pero, por ejemplo, porque era necesario. Y era más barato. Pero ¿cuánto? Era más barato. Imagínate, tú te lees todos esos libros, pero al momento de leer, conversemos del libro, ¿cuánto te quedó realmente? Entonces, ese es el tema. Entonces, yo me fijo, esa cuestión es como de repente de cantar, y muchas veces tienes un caso que te hace juego y tú puedes empezar a buscar y no tenés que leerte el libro completo. Ahí es donde yo te digo el engranaje. Ahí es donde te digo delante el engranaje, que al final son los niños y las niñas o las personas con las que estás trabajando los que te llevan de nuevo a la literatura. Pero no te lleva toda la literatura a saber trabajar con un niño o una niña. O sea, claramente. Si ustedes se fijan, cuando nosotros hacemos este abordaje... La verdad que sí, pero... Pero cuando estábamos haciendo este abordaje, este análisis psicomotriz, es casi un constante proceso de investigación, porque ves, analizas, buscas la evidencia y tratas de dar una cierta estructura a esto, y cuando tú hablas con otras profesiones, te quedan escuchando y te dicen, perdón, ¿qué eres? Porque no saben qué cosa eres. Sí. Y no saben, ¿eres quién? ¿Psicóloga? Sí, como tuvimos colegas también. Bueno, tuvimos colegas. Cuando hablas con un kine, cuando hablas con un kine es como, ¿por qué me están hablando de psicología? Claro, entonces, pero uno tiene que, y eso es lo otro, en la diversidad está el gusto, muchas veces dicen, entonces uno tiene que abordar de que, mira, esta es mi mitad y te puede ayudar a ti, ¿cachai? O nos puede ayudar declaraciones, Claudia. Sí, en la diversidad. En la diversidad. Puede cambiar. Sí, yo ya aprendí. Esa es la vacuna. Claudia, ¿no te conocías? ¿Esa es la vacuna? ¿Pero qué onda? ¿Qué te pasó? Los efectos de la vacuna. ¿Sabes lo que pasa? Conocimos? Para que veas un año encerrada lo que me tienen a mí ya. Espera, 24/7 con mi marido al lado, trabajando al lado, 24/7. Pero es que eso es súper importante, porque lo que pasa es que actualmente se habla mucho de trabajo en equipo. Pero cuando uno realmente ese trabajo en equipo, los egos de las profesiones son súper difícil guardarlos. Sí. Por ejemplo, muchas veces... Que tocaba el profesor Camila siempre, ¿sí? En el cual él siempre decía que, por ejemplo, allá ellos tienen súper claros los límites de cada profesional. Y acá, no, acá cada uno como que los límites, cada profesional hace lo que puede. Eso te los da la competencia. Claro. Las competencias te dan los límites. Y él siempre hacía como ese hincapié que allá esos límites estaban súper claros, y acá, claro, a nosotros igual nos falta un poco, pero eso yo creo que va por ahí el tema de que, claro, cada uno trata de hacer lo que puede, y ahí es cuando se cruzan y ya ninguno sabe hacia dónde va y qué es realmente lo que hace cada uno. Bueno, nosotros... Creo que tiene que ver, perdón Marcela, que tiene que ver un poco con el nivel de organización de cada estamento, de cada lugar, porque finalmente, por ejemplo, nosotros como fundación tratamos de buscar gente que tenga la especificidad de trabajar con niños con discapacidad múltiple. Entonces, cada uno tiene su lugar, su lugar muy marcado, nadie transgrede el trabajo del otro, porque cada uno sabe lo que tiene que hacer finalmente. Entonces sí nos complementamos, sí hablamos de los casos en general, pero desde el punto de vista de cada uno como profesional. Entonces no nos interrumpimos. Por ejemplo, yo como psicomotricista no interrumpo la fonoaudióloga, a pesar de que yo también sé en relación al trabajo que puede hacer la fonoaudióloga, pero respeto su trabajo porque yo sé que ella tiene la especificidad
para trabajar con niños con discapacidad múltiple. Y hay confianza en sus competencias, en que lo va a poder hacer. Nosotros confiamos en las competencias, llevamos Claro. muchos años trabajando juntas, entonces ya hay una, como decía Marcela, una confianza de equipo. Pero, por y ejemplo, eso para creo eso... que se tiene que madurar en los equipos de trabajo. Sí, pero para eso uno que está formado en psicomotricidad debe también educar al resto de lo que uno hace, porque no tienen por qué saberlo. Tiene que estar y claro. Eso tiene que decir, ¿sabes qué? Yo hago esto. Yo soy kinesióloga, pero traigo formación en psicomotricidad. En la consulta tengo una terapeuta ocupacional que es amiga mía y también tiene formación en psicomotricidad. Y yo le digo, ¿sabes qué? Por las características quizás deberías verlo tú o viceversa, y así estamos. Entonces, pero como para Teo, eso también... o como, claro. Claro, ¿cachai? Entonces, y también Claro. hay que enseñarle a los demás profesionales, porque si no, como te digo, o sea, cuando te escuchan, te dicen, ¡ay, qué entretenido! Mira la mirada, pero no tienen claro eso, y eso también es educar. Entonces, si nosotros escuchan psicomotricidad, y siempre dicen ustedes, como también lo he escuchado, ¡ay, psicomotricidad, circuito motor y todo! Es nuestra labor hacernos cargo y que tenga que ver con responsabilidad social, es nuestro cargo explicar lo que hacemos y cómo lo hacemos y cómo llegamos a hacer eso. Claro. Que esto no es simplemente porque se me ocurrió o tengo una varita y escuché a Juan Mila una vez, escuché a Bernardo Guterrer, escuché a la Marcela una vez y con eso estoy listo. Es un proceso y ese proceso no es solamente cognitivo, sino también tiene que ver con actitudes, con procedimientos, con que tiene que ver con emociones, y eso es súper importante, que es un proceso. O sea, yo necesito a un apoyo. ¿Te fijáis? Entonces, pero eso del militar, por ejemplo, en Uruguay está declarado el psicomotricista dentro de las funciones, ya hace 40 años. Entonces en educación y en salud, o sea... Y por ejemplo, sí, claro, por está súper delimitado. Pasaba que, no sé, a mí me pasó que me subí a un taxi y dije, no, estoy en un congreso de psicomotricidad. Psicomotricidad es esto, y toda la gente como que sabe lo que es psicomotricidad, no hay que Claro, es que el explicarlo. trabajo ya es que es política pública ya. Sí, sí. Un tema es que sea ley, en Chile en este momento está en la ley, pero no es política pública. Por construcción, como está hecho todo ahora, no es política pública. Entonces, claro, ahí es donde tenemos que trabajar. Bien, claro, porque en definitiva las personas saben que viene a complementar un proceso educativo, pero no siempre reconocen que es un proceso también terapéutico y que viene a complementar en lo social, lo intelectual, como decía Claudia, en lo emocional, en todas las partes de lo que vincula al niño y a la familia también, como lo estábamos hablando. Pero en las instituciones, como decía Carolina, no siempre está esa instancia de organizar las competencias del otro y los límites, y donde sí se puede trabajar de acuerdo a sus áreas. A veces en los colegios pasa que las personas tienen que cubrir un área por X motivo y por el trabajo solamente lo cumplen por hacerlo, no porque les compete o porque tienen conocimiento de. Y eso ahí es donde fallamos, porque deberíamos decir no puedo, o no tengo las capacidades para hacerlo, no sé. Eso también nos da miedo, el no saber. Seguramente también es por el tema cómo fuimos educados o el contexto en el que estamos en ese minuto. Puede ser eso. No, y también yo creo que, bueno, como para empezar a cerrar el tema, yo creo que también hay una conducta que hay que cambiar, que lo hemos vivenciado mucho con el equipo este último tiempo, lo vivenciamos todos acá en general, es que si no lo conozco no existe, ¿ya? Deberíamos cambiar un poquitito eso y decir, bueno, si no lo conozco voy a investigar si existe, porque hay gente que cree que descubrió la pólvora, ¿entiendes? O sea, y no, hay que... una de las cosas que yo he aprendido en este proceso que estoy en el último académico es... ya está dicho, ¿para qué lo vas a hacer? Ya está dicho, ¿para qué lo vas a decir? Di un paso más adelante. Y si no existe, puede ser que no lo conozca, voy a ver si existe, voy a investigar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso creo que es una característica que tenemos que tener. Bien, chicas, vamos a tener que empezar a cerrar porque aquí el que lleva menos conmigo que la psicomotricidad me está haciendo el...
Bien, agradecerle, las esperamos a todas en el Congreso. Estamos full ahora preparando las moderadoras, los moderadores. Va a ser no se imaginan el apoyo que hemos recibido de parte de los psicomotricistas, las psicomotricistas, la preocupación que hay, en fin, estamos grabando videos de mesas redondas como la de adultos, que la psicomotricidad en el campo adulto, así que ahí hay harta información que van a poder sacar. ¿Ya? Así que eso, no sé si quieren despedirse, darle las gracias por este tiempo. Gracias, Marcela, por compartir. Muchas gracias por el espacio y a todos ustedes también. Sí, los espacios hay que ir creándolos en realidad. Sí, igual quiero agradecer en nombre de la Fundación Aprender en Movimiento, que ahora estoy yo solamente, pero también es parte Tamara. Somos dos, siempre vamos en pack. Y sí, por darnos este espacio, en verdad, para poder compartir con ustedes y empezar a crear redes, que de hace tiempo que nosotras queremos hacer esto de crear redes. Así que muchas gracias. Marce, como siempre. Bueno, saludos a Jonathan, a María, mira, a Pablo Bottini, mandémosle un beso a Pablo Bottini. ¡Saludos, Pablo Bottini! Carolina, Pablo. Con el atelier podríamos hacer un vínculo. Oye, de verdad. La variedad para la Claudia. Pablo quiere hacer vínculos contigo. Oye, bueno, a Jonathan creo que lo dije. Oye, de verdad, un gusto como siempre conversar con todas las que he podido. Ahora conozco a más gente todavía. Siempre somos un poco desordenadas las que nos juntamos siempre, así que. Pero nos portamos súper bien. Fuimos muy recatadas. Yo ordeno el grupo. Nos portamos súper bien. O sea que ya ahora podríamos tener un minuto de confianza. Con Natal de un año para hombres y mujeres, para la familia. Ya. Primera campaña. Oye, mira, Pablo dice besos para ustedes también, así que reciban los besos de Pablo. Oye, imagínense lo potente que, a pesar de que estamos en pandemia, Internet nos permite que gente tan relevante como Pablo nos esté mirando y escuchando a nosotros. Entonces, igual es súper bueno. Es que nuestra belleza cautiva a todo el mundo. Bueno, oye, un abrazo, gracias a todos, gracias Marcelo, gracias Gonzalo por hacernos de soporte siempre. Mira, Gonzalo se casó con la Marce y con todo su cuento psicomotriz y sí. Admiración a Gonzalo. Harto diálogo tónico que ha tenido. Ya lo dije, ya. Empatía tónica. Eres una paciencia. Eres un referente para mí, Felipe. Eres un referente. No, pero Felipe, harto que te apoya también, así que las cosas. Ya. Hemos visto. Hoy dice ya que nos va a cortar a todas. Ya, besos. En el Congreso. La fundación. Chao, besos. Saludos a las que nos tuvieron. Chao. Chao.